Este es el 845 del Sengel, es de convección en flujo con flujo interno. Es un ducto no circular, es un ducto cuadrado y aquí vamos a tener que hacer iteraciones. Por eso escogí este problema, porque también este nos va a servir para hacer los problemas con bancos de tubos y bueno, en general todos aquellos en los que se tiene flujo interno y que se quiere predecir la temperatura de salida del fluido, como aquí. Tenemos aire caliente, la presión atmosférica y a 85 grados Celsius, que entra en un ducto cuadrado no aislado de 10 metros de largo y con sección transversal de 15 por 15 centímetros y que pasa por el ático de una casa a razón de 0.10 metros cúbicos por segundo. Este es el caudal, de aquí vamos a sacar la velocidad. Se observa que el ducto es casi isotérmico a 70 grados. Determine la temperatura de salida del aire y la razón de la pérdida de calor del ducto hacia el espacio en el ático. Bien, el libro nos proporciona las soluciones para poder comparar. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Miren, como siempre tenemos que calcular primero el número de Reynolds para saber si estamos en régimen laminar o turbulento. Después con eso calculamos el número de Nusselt y luego H, y luego con la ley de Newton de la convección calculamos Q. Así tenemos ya la razón de la pérdida de calor del ducto hacia el espacio en el ático, que es lo que nos están preguntando, porque resulta que la cantidad de energía que se transfiera por segundo del aire caliente hacia el tubo, pues es la energía que el ducto transfiere hacia el ambiente en el que está. Y después, ya que tenemos cuánta energía pierde el aire, pues con eso, con un balance de energía, podemos saber a qué temperatura sale el aire, sabiendo cuánta energía perdió. Muy bien, resulta que para calcular el número de Reynolds necesitamos las propiedades del fluido, evaluadas a la temperatura media. Así se hace en los ductos. Necesitamos las propiedades evaluadas a la temperatura media del fluido. Esto es el promedio entre la temperatura de entrada y la de salida. Pero hay un detalle, no conocemos la temperatura de salida. Entonces, si revisamos otra vez esto, para Reynolds, para el primer paso, necesito la temperatura media, que es el promedio entre la entrada y la salida. Ojo, recuerden que es mejor calcular el promedio logarítmico, ¿sale? Es lo que vamos a hacer. Para eso entonces, para poder calcular un promedio, necesito antes suponer una temperatura de salida. Primero vamos a partir de un supuesto y en este caso es relativamente fácil suponer una temperatura de salida, porque si el aire entra a 85 grados y la superficie está a 70, pues obviamente la temperatura de salida no puede ser menor a 70. Entonces va a haber un rango de 15 grados entre los cuales estén todas las posibles temperaturas a las que puede salir. Podemos suponer los 70 si ustedes quieren. Claro que eso es imposible termodinámicamente. O bueno, podemos suponer 71, 75, 80. Y después de eso ya veremos si es correcta nuestra suposición. Entonces, una vez que suponemos nuestra temperatura de salida, calculamos Reynolds. Hay que calcular el número de Nusselt. Aquí tenemos dos posibilidades. Creo que aquí ya les di una pista, porque una vez que calculemos el número de Reynolds nos vamos a dar cuenta de que es flujo turbulento. Si fuera flujo laminar, las correlaciones para flujo laminar en el interior de un ducto, sea circular o no, son iguales a una constante, ¿lo recuerdan? Entonces, en este caso vamos a ver que es flujo turbulento y ahí tenemos también varias correlaciones. La más simple es la de Dietz-Welter, que es
la menos precisa. Si queremos más precisión, podríamos usar la segunda ecuación de Petukov o la de Nielinsky, que es un poquito más precisa que la segunda de Petukov. Hay un detalle, que si queremos usar Nielinsky, esta involucra el factor de fricción, y entonces antes necesito calcular el factor de fricción, y para calcular el factor de fricción lo podemos hacer con la primera ecuación de Petukov, que es la más simple de todas, o con correlaciones más precisas que además sirven para considerar la aspereza de la superficie, como la de Colebrook o el diagrama de Moody, que es tal cual la ecuación de Colebrook. Ojo, es equivalente usar el diagrama de Moody y la ecuación de Colebrook. Aquí solamente es cuestión de preferencia. Y también tenemos la ecuación de Halland. Recuerden que la ecuación de Halland tiene una ventaja grandísima sobre la de Colebrook. La de Colebrook no es explícita, hay que resolverla numéricamente. La de Halland es explícita, o sea, podemos despejar la f. Y el error entre estas dos creo que es del 2%, cuando mucho. Entonces es tan buena como Colebrook, pero mucho más simple. Es la que yo siempre utilizo. Bien. Ya con esto, entonces, ya que tengamos Nusselt por un método o por el otro, obviamente preferimos este porque es más simple, pero menos preciso. Entonces todo depende de el problema que estamos resolviendo y las necesidades que tengamos para saber si nos metemos en todas estas honduras o si nos quedamos con esta más simple. Ya que tengamos H, pues entonces calculamos Q y calculamos la temperatura de salida. Y lo que tenemos que hacer ahora es verificar si esa temperatura de salida coincide con la que supusimos acá arriba. Si coinciden o si andan muy cerca, entonces ya terminamos. Supusimos bien. Si andan muy lejos una de la otra, entonces tenemos que regresarnos, poner en nuestra suposición inicial la temperatura que acabamos de calcular, rehacer todos estos pasos y volver a calcular la temperatura de salida y así iterar hasta que lo que salga sea igual a lo que supusimos. Bien, voy a hacer este desde el principio. Vamos para acá. Voy a borrar todo, ¿no? Vamos entonces a capturar los datos. Empezamos con las temperaturas. La temperatura de entrada es 85. La de salida, perdón, la de la superficie es 70. Y luego tengo que suponer una temperatura de salida. Voy a suponer que no le hacen ni cosquillas, que el aire sale tan caliente como entró. ¿Ok? La temperatura que va aquí, es entonces la temperatura media, el promedio entre la de salida y la de entrada. Obviamente 85, aquí están ya las propiedades, y con las propiedades calculamos ¿cuánto es la velocidad? La velocidad no la sabemos, lo que sabemos es el caudal, que es 0.1. Sí, entonces la velocidad es igual al caudal entre el área, y el área pues es 0.15 al cuadrado, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? Bien. El diámetro. Ojo, es un tubo, es un ducto cuadrado, no es un tubo circular. Recuerden, por favor, que para... sí, ya sé, estas correlaciones son para cuando tenemos flujo laminar, pero lo que quiero enseñarles es la definición del diámetro hidráulico. Recuerden que el diámetro hidráulico es con el que se calcula Reynolds
cuando los tubos no son circulares, que es el caso. El diámetro hidráulico es 4 veces el área entre el perímetro. El diámetro hidráulico entonces va a ser 4 veces el área, que es 0.15 al cuadrado, entre el perímetro, que es 4 veces el lado. Ahí está. Pues obviamente me da 0.15. Para un cuadrado el diámetro hidráulico es igual al lado. Muy bien, la viscosidad esta está aquí. La longitud son creo que 10 metros. Sí, 10 metros. Ya tengo todo esto, ya tengo las propiedades. Ya puedo calcular Reynolds, que es densidad por velocidad por diámetro entre viscosidad. Listo. 30.000, casi 31.000, 30.900. Eso es el número de Reynolds. Por lo tanto, andamos francamente arriba del régimen laminar. Esto ya no me sirve. Y entonces tenemos que usar, les decía yo, o Ditus-Belter o Nielinski. Aquí están, Ditus-Belter, Nielinski. ¿Cuál quieren primero? La más simple. Ok, entonces vamos a poner aquí 0.023 por Reynolds a la 0.8 por Brandt a la ¿cuánto? A la n, dice aquí. ¿Cuánto se pone? Recuerden que cuando es calentamiento se usa 0.4, cuando es enfriamiento se usa 0.3. Entonces vamos a usar 0.3. Este es el tipo de cosas que deben tener anotadas en las notas, anotadas en las notas de su formulario, ¿ok? H es igual a Nusselt por K sobre diámetro hidráulico. Me da 16.4. Esto me da 81.4. Esto me da 16.4. El área superficial es igual a 4 por 0.15, el perímetro por la longitud 10. Son 6 metros cuadrados. Y entonces la Q es igual a H por área por la diferencia de temperaturas entre la superficie y la... no, esto está mal. Y la temperatura media, ¿no? La temperatura media es esta de acá. ¿Se acuerdan? Porque esta fue el promedio entre estas dos, que en este caso es 85. Y listo. Me da una Q de 1480 watts. Está perdiendo. No coincide con la solución que da el libro porque estamos diciendo que nos estamos contradiciendo. Por un lado estamos calculando que el aire pierde energía y por otro lado estamos diciendo que no la perdió. Entonces, para eso hay que calcular la temperatura de salida. Híjole, se me hace que no me la traje. Déjenme. Espérenme, déjenme copiar esta. Aquí está. ¿Se acuerdan que la temperatura de salida la podemos estimar con esta relación? Que es temperatura superficial menos la diferencia entre la temperatura superficial y la de entrada por E a la menos, tengan cuidado porque aquí tiene este error de tipografía el libro, ahí debe ser un signo negativo, a la menos H por A entre flujo másico, ay, no lo tengo, y se lo voy a calcular aquí junto al caudal. Flujo másico
por Cp. Listo. Va a asustarse porque no le puse nada en el flujo másico. Aquí le vamos a poner m puntito. Flujo másico es igual a la densidad por el caudal. Listo. Ahí está. Y entonces, fíjense que estamos prediciendo una temperatura de salida de 75.57. Como les decía hace rato, hay que hacer las iteraciones. Si no tuviéramos estas correlaciones que les estoy mostrando aquí, esta para la densidad, esta para el Cp, etcétera, vean nomás, tendríamos que agarrar esta temperatura, irnos a las tablas, hacer una interpolación lineal, venir, sustituir las propiedades a mano, volver a calcular, y luego una nueva temperatura, volver a ir a la tabla, volver a interpolar, volver a alimentar, etc. Pero en cambio lo que hacemos aquí es simplemente, ahora la temperatura supuesta, le ponemos 75.57, es una segunda iteración, y resulta que la temperatura con eso me da 75.6, volvemos a poner 75.6 y acabamos. O bueno, lo hacemos con el solver, ¿no? En alguna celda ponemos la diferencia entre estas dos y le pedimos al solver que varíe la temperatura de salida supuesta hasta que la diferencia sea 0. Esa es otra manera de hacerlo. Ya terminamos. Nos dio 75.6 en lugar de los 75.7 que le da a Sengel, y la energía que pierde el ducto en vez de 941 nos dio 1002. Negativo porque está perdiendo energía el gas. Bueno, hasta aquí. Si lo hacemos con Nusselt, los que quieran aprender a calcular el factor de fricción y a usar esta relación más precisa de Gnielinski, quédense, no le cambien. Y aquí voy. Vamos a usar entonces aquí Gnielinski. Lo voy a hacer en esta celda. Voy a poner, aquí puse nu así porque miren, está inmenso el Excel. Pones nu, piensa que quisiste decir un. No, nu. No, nu. Y ya entiende. Bien, vamos a hacerlo con Gnielinski aquí. Esto es igual a F entre 8, aquí voy a calcular el factor de fricción, entre 8 por Reynolds menos 1000 por número de Prandtl entre 1 más 12.7 por otra vez F entre 8 F entre 8 a la 0.5 por el número de Prandtl elevado a la 2 tercios, bendito sea Dios, menos 1. Pum, pum, acabé. Ahí está. Muy bien. Aquí está ya con Gnielinski. Ya no, lo único que nos falta es calcular F. ¿Cómo quieren que calculemos F? Hay varias sopas. Una es Colebrook, otra es Halland y otra es el diagrama de Moody, que aquí lo traigo en la mochila. Muy bien, esa es la actitud. De las tres maneras lo quieren hacer. Perfecto. Entonces déjenme moverlo acá. Y aquí vamos a calcular entonces F. ¿Cuál hacemos? Ahí sí. No. Mejor. Sí. Aquí F. Aquí lo vamos a hacer con
Colebrook. Aquí lo hacemos con el diagrama de Moody. Aquí lo hacemos con este también. Aquí. Listo. Pa. Uy, no, pero al moverle se va a mover. Ay, debo fijar las celdas. Bueno, ahorita lo hacemos. F con Colebrook. Tenemos que resolver esta ecuación numéricamente. ¿Dónde quieren que lo hagamos? Acá, vénganse. Acompáñenme para acá. Aquí vamos a poner F de entrada, F de salida y vamos a iterar. Entonces yo pongo una F, primero 1 y luego aquí ponemos, despejen una, la más fácil de despejar es esta y entonces me quedaría, fíjense bien, despejar esta quiere decir invertir y elevar al cuadrado, ¿no? Entonces esto es igual a 1 entre el cuadrado de esto de aquí. Y como lo voy a elevar al cuadrado, pues en realidad poco me importa ese menos. No se lo voy a poner. 2 por logaritmo base 10, ojo. ¿De qué cosa? La aspereza relativa, pero como parece que es una superficie lisa, esto es 0 y entonces solamente me queda 2.51 entre Reynolds. ¿Dónde estás, Reynolds? Ahí está, Reynolds. Por la raíz de este de aquí. ¿Sale? ¿Qué hice mal? A ver. 1 sobre... Ah, no, aquí está mal esto va al cuadrado. 1 sobre 2 logaritmo base 10 de 2.51 entre Reynolds por la raíz de f. Sí, al cuadrado. Y espérenme, Reynolds, aquí está. Esta sí hay que fijarla. Listo, vámonos. Entonces, este es igual a este. Y este es... Hacemos aquí así. Y vamos a arrastrar las dos celdas. Hacer iteraciones. Hasta que converja la cochinada. Listo. Este es el valor de el factor de fricción. Los valores, ahí está. Y listo, ya calculó Nusselt. Y me da 18. No, ya me equivoqué. Ah, qué coraje. A ver, miren, vamos a ver si aquí 2 logaritmo 0 más 2.51 sobre Reynolds por la raíz de esto. Aquí está. Este cuadrado no va. ¿Lo ven? Listo. Ahora sí. Listo, ya está. Este es el valor del factor de fricción. Ponemos aquí. Ay, hay que pegar el valor. Ahí está. Y listo, aquí está el número de Nusselt calculado con la ecuación de Gnielinski con el factor de fricción calculado usando la ecuación de Colebrook. Ahora, para que vean, la ecuación de Haaland, que es esta, vean qué cosa tan linda, porque esta no necesita iteraciones. Bueno, aquí la dejamos, no pasa nada. Ahí está. Miren, f es igual a 1 sobre todo esto al cuadrado. Es igual a 1 sobre 1.8 por el logaritmo base 10 de, otra vez esto es 0, y entonces nada más me queda 6.9 sobre el número
de Reynolds, y todo eso va al cuadrado por esta raíz. Ok, listo. Fíjense nada más la diferencia que hay en... ¿por qué no? Dice aquí. Aquí está. Fíjense la diferencia tan pequeña que hay entre lo que me da la ecuación de Colebrook y lo que me da la ecuación de Halland. Por eso no conviene usar Colebrook, es más tedioso hacer una resolución numérica. Aunque sé que hay profesores que nomás por dar lata se aferran a que usen esta. Y dicen que el diagrama de Moody no sirve, siendo que el diagrama de Moody nos da lo mismo que la ecuación de Colebrook. Vamos a ver, miren. Diagrama de Moody, aquí está. Recuerden que en el diagrama de Moody tenemos en el eje X el número de Reynolds en escala logarítmica, en el eje Y el factor de fricción, que es lo que queremos, y las diferentes curvas corresponden a diferentes asperezas relativas para flujo turbulento, y esta curva es flujo laminar. ¿Ok? Este es para flujo laminar, estas son para flujo turbulento y para diferentes asperezas. En nuestro caso es un tubo liso y por eso vamos a leer el número de Reynolds que vale, ¿recuerdan? 31.600. Ok. Aquí es 10 a la 5, aquí es 10 a la 4, aquí es 10.000, 15, 20.000, 25, 30.000. 30.000, 35.000, pues está por aquí cerca. Vamos para arriba, para arriba, para arriba, hasta que topemos con la curva de tubo liso y precisamente cruzamos más o menos en esta curva, que sería, cuéntenle, .02, .025, 02, 020, 21, 22, 23. .023 sería el factor de fricción. .023, exactamente lo mismo que obtuvimos con estas dos ecuaciones. ¿Lo ven? Acá, ¿qué hice aquí? Ahí está. Pues bien, el número de Nusselt, entonces ni caso tiene calcularla con estas, pues nos va a dar lo mismo, obviamente. Vean, 73.71, y si en vez de ese valor uso este o este, que es el mismo, 73.17. Bueno, ahí está. Si en lugar de este Nusselt, si en lugar de este Nusselt con la ecuación que calculamos con la ecuación de Ditus-Belter, usamos el que nos da la ecuación de Gnielinski, vamos a ver qué pasa. Aquí entonces, en vez de leer este valor, voy a leer este de acá. Me da una temperatura de salida un poquito mayor y una cantidad de calor perdido un poquito menor, es obvio. Si pierde un poquito menos calor, sale un poquito más caliente. Aquí tendremos que repetir las iteraciones, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con el solver ya para mostrarles eso finalmente. Esto quiero que sea, esta celda va a ser la diferencia entre esta y esta. Y entonces le vamos a pedir al solver que nos haga que esta celda tenga un valor de 0, es decir, que sean iguales la temperatura que supusimos y la calculada. Cambiando ¿cuál celda? La supuesta. Y listo. Resolvemos. Encontró una solución. Y la temperatura de salida debe ser 76.2. Bueno, entonces entre Ditus-Belter y Gnielinski, los dos andan muy cerca de 76 grados. Con mucha precisión o con mucha certeza podemos decir que el aire va a salir a 76 grados de ese ducto y que pierde un poquito menos de 1000 watts. Como ven, pues así se hacen las iteraciones y así es como se usan las diferentes maneras para calcular el factor de fricción. También dense cuenta que hay métodos mucho más simples
que nos dan resultados bastante aceptables comparados con estos otros que son más engorrosos. Pero bueno, ahí es donde entra el conocimiento del ingeniero para decidir si se va por lo simple, cómodo y un poco menos preciso, o si se va a lo más preciso, dependiendo de la situación. Muy bien, continuemos.